En el siguiente video te presentamos información importante sobre el complemento carta aporte y sus modificaciones en las reglas relacionadas con la obligación de su emisión. El complemento carta aporte es un elemento que permite incluir al CFDI los datos relativos al transporte de bienes o mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destinos, así como lo referente al medio por el que se transportan. Con este complemento se pretende que los particulares que transportan bienes o mercancías puedan acreditar ante las autoridades la legal estancia y o tenencia de estas durante su traslado por el territorio nacional, así como identificar el origen y destino de los mismos. El día jueves 18 de noviembre, el SAT publicó en el Diario Oficial la tercera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2021, por lo cual se comenta lo relacionado con la carta aporte. Se modificaron las siguientes reglas relacionadas con la obligación de emitir carta aporte. 2.7.1.9. Para los efectos del artículo 2929 penúltimo párrafo del CFF, los contribuyentes dedicados al servicio de transportes de carga general y especializada que circulen por vía terrestre, férrea, marítima o aérea, así como los que presenten servicios de paquetería y mensajería, de grúas de arrastre, así como traslado de fondos y valores o materiales de residuos peligrosos, entre otros servicios que impliquen la transportación de bienes o mercancías, deben expedir un CFDI tipo ingreso con los requisitos establecidos en el artículo 29A del CFF, al que deben incorporar el complemento carta aporte, que para tales efectos se publique en el portal del SAT. El referido CFDI y su complemento amparan la presentación de estos servicios y acreditan el transporte y la legal tenencia de los bienes o mercancías, con su representación impresa en papel o en formato digital. El transportista podrá acreditar la legal estancia de los bienes y mercancías de procedencia extranjera durante su traslado en territorio nacional con el CFDI de tipo ingreso al que le incorpora el complemento carta aporte, siempre que en dicho comprobante se registre el número de pedimento de importación. Los contribuyentes a los que se refiere la presente regla deberán expedir el CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte, de acuerdo con el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte, que al efecto publique el SAT en su portal. Quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías en territorio nacional está obligado a proporcionar al transportista con exactitud los datos necesarios para la identificación de los bienes o mercancías que se trasladen, a fin de que el transportista expida el CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte, que ampara la operación que en su caso sea objeto de la deducción o el acreditamiento correspondiente por el servicio prestado, en caso de que se realice un servicio de traslado de bienes o mercancías sin contar con el CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte, o bien el referido complemento no cumpla con lo establecido en el estándar del complemento carta aporte y el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte, tanto quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías como quien lo preste serán responsables ante la autoridad competente cuando ésta detecte alguna irregularidad en los datos registrados en el complemento carta aporte. 2.7.1.51. Para los efectos del artículo 29 penúltimo párrafo del CFF, los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías que formen parte de sus activos podrán acreditar el transporte de los mismos cuando se trasladen con sus propios medios, inclusive grúas de arrastre y vehículos de traslado de fondos y valores en territorio nacional por vía aérea, férrea, marítima, mediante la representación impresa en papel o en formato digital del CFDI de tipo traslado expedido por ellos mismos, al que deberán incorporar el complemento carta aporte. En dicho CFDI deberán consignar como valor 0 su clave en el RFC como emisor y receptor de este comprobante, así como la clave del producto y servicio que se indique en el instructivo del llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte. Tratándose de los intermediarios o agentes de transporte que presten el servicio de logística para el traslado de los bienes o mercancías, deberán expedir un CFDI de tipo traslado al que incorporen el complemento carta aporte y usar su representación impresa en papel o en formato digital para acreditar el transporte de dichos bienes o mercancías, siempre que el traslado lo realicen por medios propios, cumpliendo con lo señalado en el párrafo anterior. Traslado local de bienes o mercancías. 2.7.1.52. Para los efectos del artículo 29 penúltimo párrafo del CFF y la regla 2.7.1.9, los contribuyentes que presten los servicios de autotransporte
transporte de carga general y especializada sin que el traslado implique transitar por algún tramo o jurisdicción federal podrán acreditar el transporte de los bienes o mercancías mediante la representación impresa en papel o en formato digital del CFDI de tipo ingreso que contenga los requisitos establecidos en el artículo 29A del CFF, en el que registren la clave del producto y servicios de acuerdo con el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte, que al efecto publique el SAT en su portal, sin complemento carta aporte. Los propietarios, poseedores o tenedores a que se refiere la regla 2.7.1.51 que transporten mercancías o bienes que formen parte de sus activos sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, podrán acreditar dicho transporte mediante la representación impresa en papel o en formato digital del CFDI de tipo traslado que contenga los requisitos establecidos en el artículo 29A del CFF, en el que registren las claves de producto que corresponda con el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte, que al efecto publique el SAT en su portal, sin complemento carta aporte. Por todo lo anterior, el complemento carta aporte debe incorporarse en los CFDI de ingreso y traslado, de acuerdo con quien realice la operación de transporte de mercancías. Además, el complemento carta aporte solo es obligatorio en el caso de que el transporte de bienes o mercancías implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal. El complemento carta aporte será obligatorio a partir del 1 de diciembre del 2021, estableciendo un periodo de adaptación hasta el 1 de enero del 2022, señalando que se cumple con la obligación de incorporar el complemento carta aporte aunque este no se encuentre debidamente requisitado. Es decir, será obligatorio para los contribuyentes incorporar el complemento carta aporte a los CFDI de ingreso o traslado según corresponda a partir del 1 de diciembre del 2021 y dicho comprobante deberá estar debidamente requisitado a partir del 1 de enero del 2022. Al no incorporar el complemento carta aporte en los CFDI de ingreso o traslado que se emitan o no se cumplan con los requisitos fiscales cuando se está obligando a ello, lleva una sanción que va desde los 17,020 pesos hasta los 93,330. En caso de reincidencia, las autoridades fiscales podrán clausurar preventivamente el establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. En caso de quien traslade bienes o mercancías no exhiba durante alguna verificación la representación impresa o en formato digital del CFDI con complemento carta aporte, se incurrirá en una infracción que tendrá como sanción una multa que va de 760 a 14,710 pesos. Por último, hay que tomar en consideración que a partir del 1 de diciembre del 2021, el servicio de transporte no será deducible si el CFDI emitido por el transportista no contiene el complemento carta aporte por no cumplir con los requisitos de las deducciones fiscales. Presentado por Trámites Express DOT en Nuevo Laredo, www.trámitesexpressdot.com.mx.